noches. Muy buenas noches, aprendices del curso Funcionario SENA. Estamos ingresando a la conferencia web, a la última conferencia web del curso. Hoy vamos a hablar sobre la Ley 1437 del 2011, la Ley 1474 del 2011 y la Ley 1712 del 2014, así como las modificaciones de la Ley 2080 del 2021. Bueno, entonces, la ley 1474 de 2011, como objetivo puntual, se centra en dar respuesta a los vacíos en el tema de corrupción, esencialmente en lo que concierne con la contratación estatal, orientándose a fortalecer la prevención, la investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Es así como se establecen medidas administrativas, penales, disciplinarias en la lucha contra la corrupción. Entre las medidas administrativas, tenemos en primera instancia que se establecen dentro de estas y dentro de la lucha contra la corrupción, las inhabilidades para contratar de quienes cometen actos de corrupción, eh, como son, primero, las personas naturales que han sido declaradas responsables judicialmente. Esto es donde medie sentencia judicial por haber cometido delitos contra la administración pública, cuya pena sea privativa de la libertad o que afecten el patrimonio del Estado. Asimismo, se incluyen quienes hayan sido declarados responsables de delitos que tengan relación con el hecho de pertenecer, promover o financiar grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior o soborno transnacional, con excepción de delitos culposos. Esto quiere decir que es sin intención, sino que se dan por negligencia, impericia o imprudencia. Aquí es importante señalar que la inhabilidad se extiende a las sociedades en las que sean socias tales personas, así como sus matrices y a sus subordinadas, exceptuando las sociedades anónimas abiertas. La inhabilidad se amplía por un término de 20 años. Además, quienes financien campañas políticas a la presidencia de la República, gobernaciones o alcaldías con aportes mayores al 2.5% del total autorizado, no pueden celebrar contratos con las entidades públicas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato. Esta inhabilidad será por todo el periodo para el cual fue elegido el candidato y cobija a las personas dentro del segundo grado de consanguinidad, hermanos, abuelos o nietos, y segundo de afinidad, cuñados o primero civil, hijos adoptados y padres adoptantes. Comprende también las sociedades existentes o que lleguen a constituir diferentes de las anónimas abiertas en la que el representante legal o cualquier socio hayan financiado directamente o por indispuesta persona las campañas electorales. También quedan excluidos los contratos de prestación de servicios profesionales. También existe la prohibición para que ex servidores públicos gestionen intereses privados. Se prohíbe a quienes fueron servidores públicos sujetos a inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismo al que se haya vinculado prestar a título personal o por interpuesta persona servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo o permitir que ello ocurra con respecto al organismo al que haya sido
o estado vinculado. Esta inhabilidad se extiende hasta 2 años después de dejar el cargo, pero será indefinida en relación con los asuntos específicos de los que el servidor conoció en ejercicio de sus funciones, entendiéndose por estos aquellos que fueron objeto de decisión durante el ejercicio de sus funciones y de los que existen sujetos claramente determinados. La inhabilidad para que empleados públicos contraten con el Estado, directa o indirectamente, se refiere a quienes han ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado y las sociedades en las que estos hagan parte o estén vinculados a cualquier título. Y se extiende hasta por 2 años siguientes al retiro del ejercicio del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el sector en que prestaron los servicios. Se extiende para quienes se hallan en primer grado de consanguinidad, sean padres o hijos, primero de afinidad, suegros o primero civil, adoptantes o adoptado del ex empleado público. También establece esta ley que quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública, concesión, suministro de medicamentos y de alimentos a su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, como es hasta padres, hijos o hermanos o abuelos o nietos, segundo de afinidad, suegros o cuñados y primero civil, adoptantes o adoptado, eh, o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas en las entidades referidas en el artículo 2 de la Ley 80 del 93, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo, no pueden celebrar contratos de interventoría con la misma entidad. Esto quiere decir que está prohibido celebrar contratos de interventoría con una misma entidad en donde existan lazos de consanguinidad, afinidad civil o sociales en contratos de concesión, suministro de medicamentos y alimentos. También esta ley contempla la acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que, como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, una conciliación u otra forma de determinación de un conflicto. Esta misma acción se ejercitará contra el particular que, investido en una función pública, haya ocasionado en forma dolosa o gravemente culposa la reparación patrimonial. En esta ley 1474 del 2011 se faculta al Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación, cuando la perjudicada con el pago sea una entidad una entidad pública del orden nacional, a ejercitar esta acción. Entonces aquí se establece la responsabilidad para quienes, actuando como revisores fiscales, no denuncien o pongan en conocimiento de autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente estos actos de corrupción que hayan encontrado en el ejercicio del cargo, y dentro de los 6 meses siguientes a que haya conocido el hecho tuviera obligación legal de conocerlo. Esto quiere decir que sanciona no solamente su omisión, también su negligencia, y además estipula que con qué actos de corrupción no procede el secreto profesional. Aquí está, en esta ley 1474 también se establece la designación de responsable del control interno y estatuye quién debe designarlo de acuerdo al orden territorial, fijándole entonces al mencionado funcionario un periodo de 4 años, y en la mitad del respectivo periodo del alcalde o gobernador. En ese último no menciona lo concerniente al orden nacional, pero sí define
qué requisitos debe acreditar quien desempeñe el cargo de asesor, coordinador o auditor interno, y en términos de formación profesional y experiencia mínima de 3 años en asuntos de control interno. Y también esta ley se establece que el jefe de la unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga a sus veces en una entidad de la rama ejecutiva del orden nacional será servidor público de libre nombramiento y remoción y será designado por el presidente de la República y también deberá, además de sus obligaciones legales, reportar al director del departamento administrativo de la Presidencia de la República y a los organismos de control los actos de corrupción o irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones. También debe publicar cada 4 meses en la página web de la entidad un informe donde esté pormenorizado del estado del control interno de cada entidad, so pena de incurrir en una falta disciplinaria grave. Los informes de los funcionarios de control interno son considerados pruebas en procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades lo soliciten. En lo que se refiere al presupuesto de publicidad, la Ley 1474 del 2011 establece que los recursos destinados por las entidades públicas y las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado del orden nacional y territorial para la divulgación de programas y políticas que se realicen a través de publicidad oficial o no que implique uso de dinero del Estado deben cumplir esa finalidad y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos de tal manera que se genere una autoridad en el gasto y la reducción real de costos y cumpliendo con criterios de efectividad, transparencia y objetividad. Y se prohíbe taxativamente la promoción de servidores públicos, candidatos o el uso de su voz o imagen, nombre, símbolo, logo o cualquier elemento identificable que induzca la confusión y limitando por ende a funciones legales que deban cumplir las entidades al prohibir contratar o patrocinar impresiones de lujo o con policromías, imponiendo un límite al presupuesto destinado para tal fin. Aquí se exceptúa en esta parte del presupuesto de publicidad a las sociedades de economía mixta y a las empresas industriales y comerciales del Estado que compitan con el sector público o privado o cuando existan motivos de interés público en salud, pero sí se deben observar lo relacionado con con el costo-beneficio, presupuesto previo y racionalidad del gasto. También esta ley contempla unas medidas penales que establecen entre unas pautas para la lucha contra la corrupción pública y privada. Y aquí se excluyen los beneficios en los delitos contra la administración pública relacionados con este hecho de corrupción. Esto quiere decir que no se considera libertad condicional ni prisión domiciliaria ni otro tipo de beneficio que sustituya la pena privativa de la libertad cuando se condene por delito doloso o preterintencional dentro de los 5 años anteriores. Se exceptúan los beneficios por colaboración establecidos por la ley. Esto mismo se aplica para quienes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, la indebida utilización de información privilegiada, el lavado de activos o soborno transaccional, ya sea un funcionario público de un Estado extranjero, y se establecen pues algunas excepciones. También hay una parte sobre la corrupción privada, habla sobre o establece condiciones para la corrupción privada, que se configura cuando directamente o por interpuesta persona se prometa o se ofrezca o se conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad
o asociación o fundación alguna dádiva o cualquier beneficio injustificada para buscar su favorecimiento o el de un tercero en prejuicio de aquella. Igualmente para el directivo, administrador, empleado o asesor de una sociedad o de una fundación que por sí o por interpuesta persona reciba, solicite o acepte dádiva o beneficio injustificado en prejuicio de aquella. La pena que se fija para estas conductas se aumenta cuando se produzca prejuicio económico para la sociedad o la asociación o la fundación. También en una administración establece unas sanciones para la administración desleal y esta se presenta cuando se dispone de fraudulentamente de los bienes de la sociedad, cuando se contraen obligaciones a cargo de la sociedad y causa directamente prejuicio económico a sus socios. Se penaliza más duramente el delito de utilización indebida de información privilegiada, eh, cuando el empleado, el asesor o directivo miembro de una junta o organismo de administración de cualquier entidad privada para obtener beneficio para sí o para uno tercero em, y que se use indebidamente esa información. También introduce unas penas mayores para delitos como la especulación de medicamentos y dispositivos médicos, un agiotaje con medicamentos y dispositivos médicos y una evasión fiscal. Y adiciona al Código Penal los delitos de omisión de control en el sector de la salud, peculado por aplicación oficial diferente frente a recursos de la seguridad social, peculado culposo frente a recursos de la seguridad social y se reintegra antes de que se dicte sentencia segunda instancia, la pena puede disminuir hasta una tercera parte y se establecen delitos determinados como fraude de subvenciones, acuerdos restrictivos de la competencia, que es una modalidad del concierto para delinquir, el tráfico de influencias de particular, enriquecimiento ilícito, soborno transaccional, soborno en actuación penal. Y también establece como circunstancia de agravación de la pena cuando la conducta sea cometida por un servidor público que ejerza como funcionario de alguno de los organismos de control del Estado. Estos son como los... También establece unas medidas disciplinarias de la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los consejos seccionales, y ya que según el caso, examinará la conducta y sancionará las faltas de los auxiliares de justicia y se estatuye como falta gravísima las represalias, entendiéndose como el acto arbitrario, injustificado de que se cometa directa o indirectamente en ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas contra otro servidor público que haya denunciado algún hecho de corrupción. También establece unas políticas institucionales y pedagógicas. Dentro de estas están, por ejemplo, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan de Acción al de las Entidades Públicas, Política Antitrámites, Publicación de Proyectos de Inversión, Democratización de la Administración Pública y también establece unas disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública. Eh, y pues se concluye entonces aquí que la moral es la base fundamental para que todos los servidores públicos trabajen con honestidad, son con bases fuertes que no permitan que en ningún momento se presenten casos de corrupción por parte de ellos. Y se debe desarrollar mayor capacitación a los funcionarios públicos, recordándoles de lo que está en juego en las contrataciones es para beneficiar a la comunidad y que el éxito en estos procesos está en cabeza de ellos, en donde se deja ver la transparencia de los convenios gestionados por las diferentes dependencias de las empresas o entidades del Estado. Ahora vamos a hablar de la ley
1437 del 2011. Esta ley o los antecedentes de esta ley viene de las relaciones entre los ciudadanos y la administración pública. Y como antecedentes, pues hay que establecer que estas relaciones estaban regidas por el decreto 01 de 1984, normativa expedida en vigencia de la Constitución Política de 1886, el cual pues fue por mucho tiempo el estatuto orgánico protector de las estructuras y órganos de la administración. Los cambios introducidos por la Carta Política del 91 y tanto en el entorno sociopolítico como en el sistema de gestión administrativa y las dificultades generadas a los ciudadanos en relación con la administración pública en cuanto a qué, en cuanto a procedimientos y a las respectivas acciones contenciosas administrativas, que fueron el marco que le llevó al Consejo de Estado y a la jurisdicción contenciosa a estudiar y presentar una nueva normatividad que regirá para toda la actuación administrativa. Y aquí es entonces cuando entra la Ley 1437 del 2011, por la cual se expide este Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual entró en vigencia a partir del 2 de julio del 2012. Con la exposición de este nuevo código se consideró al ciudadano el centro de la actuación administrativa y esa nueva norma en su momento pues pretendió o tuvo como pretensiones que las diferencias entre el ciudadano y la administración se solucionaran en sede administrativa y excepcionalmente se acudiera a esa jurisdicción contenciosa administrativa, favoreciendo la descongestión de la justicia. Entonces, la totalidad de ese nuevo texto del código tenía como fines esenciales del Estado los principios de la función administrativa, de la buena fe y del debido proceso, establecidos en la Constitución. Y, por ejemplo, en el artículo primero del proyecto se expresó que la finalidad de los procedimientos administrativos era la de proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía del interés general, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, cumpliendo con los fines estatales y el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares. Igualmente en el artículo 3 ordenaba a las autoridades que todas sus decisiones deberían consultar los principios de buena fe, igualdad, imparcialidad, debido proceso, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad, cuyo contenido y alcance interpretativo de la ley se explicitan en la norma como una directriz de obligatorio cumplimiento para todos los servidores públicos. Luego se vinieron unos cambios en este proceso administrativo, como fueron el derecho de petición, el cual es el principal instrumento que tiene el ciudadano para dirigirse a la administración de forma respetuosa y obtener respuesta a sus inquietudes. Así estaba concebido en el decreto primero del 84 y continúa en la misma línea con la ley 1437 del 2011. No obstante, pues se introdujeron unos cambios que buscan precisamente mejorar y dar solución a los inconvenientes presentados entre la relación pública, entre la administración pública y los ciudadanos. Con esta nueva legislación, entonces, toda solicitud que el ciudadano eleve ante las autoridades se considera que lo hace en ejercicio del derecho de petición y así en su escrito no lo mencione y como tal las autoridades dan respuesta en los términos correspondientes. Esta ley también innova en el tema de prioridad de las peticiones cuando el ciudadano
lo ejerza para proteger un derecho fundamental o ante el riesgo de prejuicio irremediable que impone a la administración el deber de tomar decisiones inmediatas sobre el fondo de la petición, mientras se toma la decisión definitiva de conformidad con los procedimientos adoptados regularmente. Otro tema esencial es la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Y aquí este mecanismo lo que busca es que el ciudadano no tenga que acudir a un juez para buscar un fallo sobre una situación que ha sido resuelta judicialmente, para lograr disminuir la necesidad que tiene el ciudadano de acudir al juez administrativo para dirimir sus conflictos con la administración. Además, se regula el derecho de petición ante una organización privada, personas jurídicas o cajas de compensación, etcétera, recogiendo la jurisprudencia constitucional y de lo contencioso administrativo. Igualmente, se innova en la intercomunicación que debe existir entre las entidades públicas para quitar la carga al ciudadano de aportar documentos o entregar información que reposan en los archivos de las mismas. Además, se establece también la utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo, aspectos que exigen la modernización tecnológica en todas las entidades del Estado. De acuerdo a la sentencia C-818 del 2011 de la Corte Constitucional, declaró inexequibles los artículos referidos al derecho de petición, quedando diferidos hasta el 31 de diciembre del 2014, a fin de que el Congreso pues expidiera en su momento la ley estatutaria correspondiente, de la cual se inició el trámite a través del proyecto de ley 162 del 2011, por medio de la cual se reglamentó el derecho fundamental de petición y se adicionó un título al Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo. Aquí vinieron pues unos cambios en este procedimiento de contencioso administrativo, donde se establece un nuevo esquema de jueces, tribunales y consejos de Estado, determinando los asuntos que conoce y los que no conoce. Y en cuanto al desarrollo de la acción de lo contencioso, se introduce un sistema mixto entre escrito y oralidad. Este proceso está, digamos, que adelantó a través de audiencias, se innova en el tema de los medios de control y en las pretensiones que acumulan unos requisitos establecidos ya en el artículo 165 de la ley 1437 del 2011. Y aquí también pues lo que se pretendió fue unificar en un solo esquema procesal que evita hacer esa complicación al exceso de la justicia por equivocaciones y por parte de los usuarios en la solución, en la selección del medio de control adecuado para acceder a la jurisdicción. También hay una implementación o en el proceso de implementación del nuevo código y que en cumplimiento de las disposiciones de la ley 1437 del 2011 se designó al Consejo Superior de la Judicatura con la participación del Consejo de Estado unas actividades encaminadas a lograr la descongestión de la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de la metodología de gerencia de un proyecto que se realiza en una fase de diagnóstico y ejecución y cuyo proceso pues no duró más de 4 años y pues ahí se asignaron unos recursos para poder desarrollar ese proyecto. Esto es como en términos generales esa ley 1474. Bueno, es importante aquí entonces establecer que la ley 1474